Para hablar de los desafíos de nuestro país en la próxima APEC, estamos junto a Rodrigo Yáñez, director general de la Direcon. Bienvenido a Muel TV, ¿cómo está? Hola Bárbara, buenos días, ¿En muchas qué gracias. estamos con la APEC? Bueno, terminando recién lo que fue la segunda reunión de altos representantes, el SOM2 en Viña del Mar y Valparaíso, y la reunión de ministros de comercio, que yo creo que marca un hito bien importante en lo que ha sido este año por el contexto que estamos viviendo, de guerra comercial entre nuestro primer y segundo socio comercial, China y Estados Unidos. Y logramos por primera vez desde el 2015 una declaración de consenso, y eso fue un mensaje bien importante al mundo para lo que se viene también en las discusiones en el G20 la próxima semana en Japón, donde también participamos, pero en la cumbre de líderes que estamos esperando que sea exitosa también en noviembre aquí en Santiago. Bueno, hablemos de declaración de consenso. ¿Qué implica esto? Porque en medio de no solo la guerra comercial, sino que señales de proteccionismo, algunas medidas que han ido elevando aranceles entre países, me imagino que necesitamos un consenso mucho mayor respecto a la materia económica. Para nosotros como país que depende del comercio exterior, el 57% de nuestro comercio exterior de nuestro PIB se explica en el comercio exterior, y ayer mismo el presidente de la SNA hablaba que el 11% del PIB se explica también en el sector agroalimentario y sus exportaciones. Entonces lo que se discuta en materia de comercio, en materia de las reglas que regulan el comercio en el ámbito de la OMC también es tremendamente sensible para nosotros, y ser partícipes y protagonistas de esa discusión por supuesto que agrega valor, porque además fuimos capaces de construir un consenso donde participaba China y Estados Unidos. Y ese consenso se refleja en una declaración que reconoce la importancia del comercio internacional que las 21 economías de APEC dan para la creación de empleos, para la innovación, la productividad y el desarrollo en general, pero también a la contribución que la OMC ha hecho al comercio internacional en dar reglas transparentes, claras, no discriminatorias y por lo tanto en la predictibilidad que es muy necesaria para el sector exportador y también para los mercados. Y por lo tanto, el reconocer también la necesidad de reforma de la OMC en esta declaración, que por de pronto hay que decir que la discusión de estos temas fueron los que hicieron que fracasara por primera vez en 30 años la declaración de líderes el año pasado en Papúa Nueva Guinea. Y por lo tanto, creemos que estamos dando vuelta al ambiente. Estamos generando justamente que APEC sea esto de volver al origen, un lugar donde se alcanzan consensos, donde se pueden discutir todos los temas, incluyendo en un contexto tan desafiante como la guerra comercial que tenemos entre China y Estados Unidos hoy. ¿Y cómo nos deja eso a nosotros respecto al mundo, considerando que estamos liderando este proceso? ¿Fuimos capaces de liderar esta declaración de consenso, por ejemplo? Fue bastante celebrado, por decirlo así. Hemos recibido muchos comentarios también de lo importante que esto es para el mundo hoy día en un contexto tan delicado para el comercio y su evolución. Estuvimos luego de la reunión de Viña del Mar en la reunión ministerial de la OMC en París y de la OECD, y en todas ellas se nombró como un ejemplo el consenso que se había alcanzado en Chile. Y así lo hicieron los ministros de comercio de Canadá, incluso el USTR de Estados Unidos, Robert Lighthizer, China, Nueva Zelanda y muchos otros, porque esto es importante para todos, y es importante especialmente en el contexto del Asia-Pacífico, que hoy día concentra casi el 60% de nuestros embarques. En este contexto es donde tenemos que profundizar los lazos también con otros socios comerciales, ampliar nuestra vinculación con ASEAN, ampliar nuestra vinculación con el Asia-Pacífico a través de instrumentos como el TPP-11, por ejemplo, que amplían nuestros mercados a Japón, a Vietnam, a Malasia. Japón es nuestro tercer destino de exportaciones y el cuarto en materia agroalimentaria. Entonces, claramente no podemos dejar pasar oportunidades en el Asia-Pacífico, y el liderar las discusiones más importantes en el que es el foro más importante del Asia-Pacífico como APEC, es una oportunidad que no estamos desaprovechando y que estamos ya empezando o que está empezando a rendir frutos. Ahora, a propósito de la guerra comercial, proteccionismo y distintas medidas, eso ha repercutido en las proyecciones de crecimiento no solo de nuestro país, sino que de todo el mundo. Se hace mucho más necesario llegar a estos acuerdos para poder darlo vuelta, ¿no? Se hace muchísimo más necesario, más que nunca hoy día, estar en estas discusiones, y hoy día lideramos la mesa en APEC. Logramos dar un muy buen resultado en el marco de la reunión de ministros de comercio, pero también participamos en el G20, vamos a estar en la reunión ministerial de comercio la próxima semana en Tsukuba, en Japón, y vamos a ser también sede de la cumbre de líderes en noviembre. El presidente Piñera va a participar en la cumbre de líderes en Osaka también en junio próximo,
Y por lo tanto, en este contexto, donde Chile participa en el G20, participa ahora en el G7, somos sede de APEC, claramente estamos maximizando esa vitrina, esa plataforma, para articular consensos en beneficio de lo que hoy día es tan importante para el crecimiento y el empleo en Chile, que es el comercio exterior. Eso es algo que hay que cuidar y fomentar. A propósito de consensos, que hubo por lo menos y que ahora pareciera que no, ¿qué pasa con el TPP? Bueno, como bien dices, hubo consenso el año pasado y así cuando vinieron justamente para la reunión de APEC, 6 ministros de comercio vinieron a la Cancillería a explicar lo exitoso que ha sido y también las dificultades que ellos enfrentaron, pero fundamentalmente lo exitoso que ha sido el acuerdo para esos países que ya entró en vigencia. Se habló de cómo las exportaciones han crecido en 3 veces en el caso de Canadá y Nueva Zelanda y Japón. Se habló de cómo Japón ha aumentado un 60% sus exportaciones de ciertos productos de países del TPP-11 en comparación con el año pasado sin TPP-11. Y se habló de manera bien explícita de que esto, en comparación con la red de acuerdos que tiene Chile, genera oportunidades para 3.000 distintos productos en el sector silvagropecuario o el sector agroalimentario. Y eso es lo que hoy día beneficia importantemente a regiones del sur de nuestro país. Eso es lo que hoy día genera empleo en Chile. Fuimos, por ejemplo, a una región en el Maule que está esperando, una empresa que exporta preparaciones de alimenticias para guagua, esperando que el TPP-11 sea aprobado porque sus clientes japoneses están evaluando si comprar a un proveedor chileno o a otro sobre la base de eso. Y esos son los ejemplos concretos de lo que estamos hablando, y que cuando hablamos de oportunidades, esas son las oportunidades que nuestras pymes y nuestras empresas exportadoras están esperando. Y lamentablemente vimos en la Cámara en el Congreso que no hubo el consenso que se generó en marzo, tan solo un año y algunos meses atrás, cuando el gobierno anterior suscribió este acuerdo a través de la presidenta Bachelet y el ex canciller Muñoz, que hoy día es el presidente del PPD, quien ha manifestado aún hoy su apoyo a este acuerdo, pero lamentablemente vemos que el partido no lo ha seguido, o no ha seguido en el fondo esta política de Estado, más bien. Si aquí en el fondo no hay un tema de Heraldo Muñoz o la presidenta Bachelet, aquí hay una política de Estado que ha durado 30 años, que ha hecho que el país haya duplicado la cantidad de productos exportados, haya duplicado la cantidad de empresas exportadoras, haya reducido su dependencia del cobre del 90% en el año 60 al 50%, y por lo tanto eso claro que se traduce en empleos. 1.200.000 empleos hoy día dependen de esas 8.030 empresas que exportan directamente, y eso es lo que estamos defendiendo, y de eso se trata el TPP-11 al final del día. Ahora, en falta de consenso de los políticos y la experiencia de países que ya lo han implementado, ¿tampoco ha servido o no ha sido considerado como un factor de análisis? Bueno, hay otras cosas instaladas respecto a perjuicios que nos traería supuestamente el TPP. Todos esos perjuicios, los digo con claridad, son fake news. Sí, podríamos abordarlo. Y son de temas encantados. Por ejemplo, que no podríamos mejorar nuestras condiciones laborales. Bueno, es el capítulo, yo quiero decirlo con toda claridad, el capítulo laboral ha sido saludado y felicitado por la OIT, y eso está en internet, lo pueden buscar todos quienes nos están escuchando, y la verdad es que el sentido del acuerdo es tener un capítulo laboral para que en el comercio no exista dumping social. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un estándar laboral que puede ser muy superior a otros socios comerciales. O sea, vamos en la medida o en el sentido contrario de lo que se está alegando acá. Este es en el sentido contrario, porque esto es un acuerdo de libre comercio, esto no es ni una constitución nueva, ni es un acuerdo de derechos humanos ni laboral. Lo que se busca aquí es que Chile, al hacer comercio con otros socios comerciales, no tenga que enfrentar condiciones dispares, y por lo tanto se busca que exista una cancha igual en materia laboral, y que países que tienen un estándar laboral inferior al chileno lo tengan que subir, para que en el fondo no tengamos que enfrentar nuestras exportaciones dumping social. Nosotros como Chile podemos ir 500.000 veces más allá del estándar laboral que tiene ese TPP-11. Es un flagelo que nos pasa con China, por ejemplo, las cosas como son. China en materias laborales tiene costos bastante más bajos que casi todos los países del mundo, probablemente. Bueno, y China no está en el TPP-11, pero en el fondo sí hay países. Pero eso se refleja en cómo de alguna manera puede influir en la forma en la economía. Y hay países que, por ejemplo, les costó más llegar a ese estándar, como Vietnam. Vietnam tiene un estándar laboral que podría considerarse inferior al chileno, y por lo tanto, para ponerse a tono tuvo que realizar bastantes esfuerzos. Y nosotros lo que queremos es evitar que, por ejemplo, de un país como Vietnam u otro, lleguen productos que son producidos por niños de 8 años, por ejemplo.
sin condiciones laborales, en contravención a convenciones internacionales. Pero Chile, cuando se dice que aquí va a desaparecer el sueldo mínimo porque no está mencionado en el TPP-11, o el prenatal y el postnatal, el TPP-11 dice, y en el capítulo laboral claramente, que el estándar laboral que rige es el que determina el país en su ley doméstica. Y aún más, dice que no se puede retroceder en ese estándar laboral para facilitar el comercio y las inversiones. Entonces, esto es una garantía en el fondo para el país, de no enfrentar condiciones laborales dispares con otros socios comerciales que pueden tener un estándar inferior. Y ese es el punto. ¿Ha faltado fuerza para defender estas verdades respecto a las fake news que circulan en las redes? Lamentablemente, son temas técnicos, quizá complejos. El tener a un sector político que apoyaba este acuerdo y que apoyaba al gobierno anterior prácticamente en contra, ha hecho las cosas más difíciles, eso hay que decirlo con total claridad. Pero estamos nosotros también enfrentando una campaña de desinformación a través de redes sociales, a través de un economista que se llama José Gabriel Palma, que ha sido bastante, nunca lo he escuchado a este señor decir una sola disposición del TPP-11 para hacer las afirmaciones que hace. Y lo he hecho así, yo estuve presente cuando él fue a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuando él dice que nosotros esta es una camisa de fuerza para Chile en materia regulatoria, cuando él dice que esto nos somete a tribunales internacionales, que estamos garantizando las expectativas de utilidades. Bueno, hay que analizar esto en el contexto del acuerdo y cómo funciona esto. Ya ha funcionado en los últimos 20 años. Efectivamente existen algunos conceptos en el acuerdo que él lee lamentablemente mañosamente, y eso hay que decirlo, pero él tampoco cree en la apertura comercial y él cree que esto ha generado y ha profundizado un extractivismo en Chile. Y por lo tanto, cuando yo hablo de los números, de lo que ha significado los 30 años de comercio para Chile, hay que ponerlo en ese contexto. Y la verdad es que aquí es cierto, y eso es legítimo decirlo, sobre todo en una democracia. Pero la verdad que es diga las cosas desde el punto de vista de lo que piensan, no desinformando. El TPP-11 tiene en su preámbulo, al partir, lo primero que dice es que las partes reafirman su completa libertad y soberanía para regular sus aspectos y sus materias y sus políticas públicas. Y eso irradia a una serie de capítulos que lamentablemente el señor Palma, cuando ha ido al Congreso, no los ha hecho ver, y eso es algo que nosotros estamos con paciencia, pero también con mucha transparencia y claridad, explicando a la gente, hemos ido al Maule, a Valdivia, a Concepción, a la Araucanía, a explicar primero que este es un acuerdo que tiene beneficios para Chile. El 11% de nuestro PIB se explica en el sector exportador agroalimentario, y este acuerdo lo que tiene efectivamente es ventajas, especialmente en ese nicho, para el que es nuestro tercer mercado de exportación, como Japón, y a otros donde 3.000 distintos productos tienen ese acceso preferente. Pero en segundo lugar también que este es un acuerdo que no genera costos o desventajas para Chile. El capítulo laboral ya lo conversamos, pero tampoco, por ejemplo, respecto de los genéricos. Hablemos de las semillas, por ejemplo. O las semillas, por ejemplo. Que también hablemos de las semillas. ¿Qué es lo que dice el TPP-11? Dice que hay que adherir al acta que establece un convenio, que es UPOP 91, que solamente se refiere a nuevas obtenciones vegetales, no a las que ya existen. Ese acuerdo internacional fue aprobado por el Congreso del 2011 y es una obligación que está en otros 4 TLC ya vigentes desde hace muchos años en Chile. Entonces, ¿qué es lo que dice la noticia, la fake news? La fake news dice que el TPP-11 lo que hace es privatizar la semilla. Y lo que yo respondo es que lo que establece el TPP-11 es adherir un convenio que ya fue aprobado por el Congreso y que resta en su implementación. Entonces, implementación que tiene que ir al Congreso en una ley. Por lo tanto, discutámosla ahí en el Congreso y hagamos una ley de obtentores vegetales o implementemos el UPOP 91. ¿Cómo lo queremos implementar? Porque justamente se establece la posibilidad de establecer excepciones al pequeño agricultor, que es lo que fuimos a comentar y a contar en la Araucanía. Garantizar el intercambio de semillas, establecer protección a todas las variedades tradicionales y tener un registro de esas variedades y que no sea susceptible de propiedad intelectual de ningún tipo. O también evitar el cobro por la reutilización de semillas. Todos estos son herramientas o elementos que están ahí y por lo tanto lo que nosotros decimos, no mezclemos ni digamos que el TPP-11 dice algo que no dice, como el caso de la privatización de las semillas o la regulación de los transgénicos, que no la establece. La regulación de los transgénicos nosotros podemos perfectamente ir en el sentido de permitirlas o de prohibirlas aún hoy. Tenemos plena libertad regulatoria para hacerlo. Por lo tanto, no enredemos la discusión porque esto está perjudicando al país, está perjudicando el crecimiento del país en un contexto en que estamos enfrentando proteccionismo y necesitamos ampliar nuestros mercados. Bueno, ya ha sido también llamativo que parte de los mismos que lo promovieron en su minuto sean hoy los que están en la vereda detractora. Bueno, eso ha sido una dificultad que no esperábamos, hay que ser bastante
sinceros en eso, pero creemos, como hemos estado conversando con varios senadores ya, que vamos a tener la mayoría que tuvimos en la Cámara en el Senado. Sabemos que existen parlamentarios que reconocen también el aporte que ha significado estos 30 años de libre comercio para Chile, y que es un camino que hoy día del que no nos podemos restar. Este es un país de 18 millones de habitantes, lejano, y por lo tanto tenemos que hacer crecer la torta. Y en ese crecer la torta, justamente aquí tenemos una oportunidad que no podemos dejar en manos de nuestros competidores, porque también socios comerciales del TPP-11 son competidores importantes en aspectos agroalimentarios, como Perú, como Nueva Zelanda, como Australia o Canadá. Sobre todo si ellos se suman y nosotros no, quedamos en una situación peor que antes. Eso es lo que queremos evitar, y por lo tanto estamos explicando y acercándonos a la sociedad civil y al Congreso con la información pertinente para que logremos un acuerdo, y también aclarar los mitos. Es decir, nosotros como gobierno ponemos a disposición todas en el fondo las garantías de que, por ejemplo, las 20 normas suspendidas en materia de propiedad intelectual y otras no son de aplicación automática ni se reactivan porque entre Estados Unidos. Eso tiene que ir al Congreso, por ejemplo. Uno, el tema de las semillas, poner por escrito qué es lo que es, qué es lo que no es, y cómo con el Ministerio de Agricultura estamos absolutamente dispuestos a recoger las recomendaciones de la Comisión que hace 6 años existe trabajando en torno a variedades vegetales o la ley de nuevos obtentores vegetales. En materia de medicamentos, los genéricos, claramente aquí se está jugando con el temor de la gente al decirle que los genéricos se van a bloquear. Incluso vi un video de muy buena factura de un humorista respecto de cómo el TPP-11 va a bloquear y se acabaron los genéricos. Eso es chistoso, claro, pero es tremendamente irresponsable, porque de lo que estamos hablando acá estamos hablando de crecimiento y de empleo. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos que el TPP-11 no va a bloquear los genéricos, bueno, lo explicamos en el sentido de que ni una sola coma va a cambiar de la ley chilena hoy por la entrada en vigencia del TPP-11. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y por lo tanto, eso es lo que estamos buscando desmitificar, pero aclarar al mismo tiempo también respecto a los beneficios, porque se ha dicho que este acuerdo no incluye beneficios nuevos respecto de los TLCs que ya tenemos con estos 11 países, lo que claramente es falso, porque en comparación tenemos este delta de 3.000 productos en mercados tan importantes como Japón o como Vietnam, donde tenemos un acceso hoy día en virtud de los TLCs vigentes muy pobre, muy malo. Y eso se va a producir en el TPP-11, y ya se está produciendo para 7 socios comerciales que están aprovechando las ventajas del acuerdo y que hemos visto que están hoy día gozando de hasta triplicando sus exportaciones a Japón, por ejemplo, y que nosotros no lo estamos pudiendo hacer. O sea, estamos viendo el ejemplo concreto de que sí se puede tener una mejoría. Es así, y es una de las ventajas, entre comillas, de estar fuera de este juego, digamos, o de esta fiesta. Claro, y por eso es que la SNA ha llamado, y también los sectores también empresariales, los pymes, han estado llamando los gremios comerciales regionales, las cámaras comerciales regionales, a la importancia de este acuerdo, porque hagámonos cargo de los miedos, hagámonos cargo de los mitos que tiene el TPP-11. En eso nosotros no queremos esconder ninguna pelota, queremos tener una discusión informada, pero lamentablemente cuando vemos a personeros que están teniendo hoy día un liderazgo de opinión como el señor Palma, cuando van al Congreso no son capaces de mencionar una sola norma del TPP-11 para justificar lo que dicen que ello es, que va a producir el TPP-11, que es prácticamente un apocalipsis, digamos, que aquí se van a desmantelar derechos sociales, que los genéricos van a dejar de existir, y otras cosas más que yo creo que le hacen tremendo daño al país, sobre todo en un contexto donde hoy día vemos que las exportaciones han estado cayendo un 15%. Nosotros en un contexto en que el 50% de nuestras exportaciones dependen de China y de Estados Unidos. Por lo tanto, abramos mercados, ampliemos, diversifiquemos nuestra canasta, y en eso el TPP-11 es un instrumento muy importante. Y en ese sentido, ya para finalizar, ¿cómo ven ustedes la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Que en un comienzo pensamos que iba a ser una cosa puntual, un par de meses, y se ha ido extendiendo, generando efectos desgastantes para todo el mundo. Bueno, ayer decía un artículo en Bloomberg de analistas que decían que esta guerra fría, digamos, entre China y Estados Unidos iba a durar lo que iban a durar sus carreras, digamos. Entonces esperemos que no sea así, en definitiva, y que se logre acuerdos y el consenso se alcance en destrabar esta situación entre China y Estados Unidos. Pero sí lo que sabemos es que está impactando el PIB de Chile, está impactando el crecimiento de nuestras exportaciones, y eso claramente se traduce en menor actividad económica, en menor empleo, y eso es lo que queremos evitar. Y por lo tanto, como Direcon y como gobierno, nosotros nos estamos desplegando con mucha fuerza también en abrir nuevos mercados en el norte de África, en el Medio Oriente. Estamos hace algunos días anunciando estudios conjuntos de factibilidad para iniciar negociaciones comerciales con ese bloque.
con la Comisión Económica Eurasiática, con los países de la ASEAN, que son del sudeste asiático, donde hoy día está Indonesia, y la próxima semana vamos a iniciar la vigencia de un acuerdo económico y comercial con ellos, y también con la India. Y en ese contexto, en el Asia-Pacífico, el TPP-11 es el acuerdo comercial más importante del Asia-Pacífico, el tercero más importante del mundo. Por lo tanto, cuando se le dice a la gente que este acuerdo no tiene nada nuevo, se le está mintiendo. Y por lo tanto también vamos a seguir contando los beneficios que esto tiene, tratando de buscar consensos en los sectores políticos y desmitificando lo que creemos nosotros es populismo, porque el populismo juega con el temor de la gente, y eso es lo que se está haciendo cuando se le dice que se bloquearon los genéricos a través de un video muy chistoso, pero la verdad es que es bastante peligroso, porque el acuerdo no lo establece, y por lo tanto en eso vamos a estar ampliando nuestros mercados, diversificando nuestra canasta exportadora, porque el comercio exterior es una palanca de desarrollo para Chile, lo ha sido los últimos 30 años y no podemos cejar en ese objetivo. Sobre todo hay que profundizar nuestras relaciones comerciales y abrir nuevos mercados, como lo están haciendo en APEC. Muchas gracias por acompañarnos en EMUL TV. Gracias a ustedes. Los dejamos invitados para que nos vengan a contar novedades próximamente. Encantado. Estén muy bien. A ustedes los dejamos invitados a que sigan revisando nuestros contenidos en emol.com.